Hola a todas. El día de hoy vamos a aprender sobre las travesías de tu vida. ¿Qué es y cuál es el significado de lo que todos los días vivimos las personas? Sabemos que el pueblo de Israel estuvo vagando durante 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas, y pasaron por diversas estaciones, diversas paradas, viajaban y acampaban y se levantaban según la palabra de Dios. Está escrito en la parashá de Matot Mas'eh, Ele Masa'eh Bene Israel. Estos son los viajes de los hijos de Israel. Estas son las travesías de los hijos de Israel. Y la Torá alarga y explica cada una de las travesías. Y después dice, Vaichtov Moshe et motzaehem vet masaehem al pi Hashem, ve'ele masaehem le motzaehem. Después se dedica Moshe a escribir, como en una epístola, todos los viajes y todos los caminos que tuvieron en el desierto. Y aparentemente, pues podría parecer un poco como que está de más. La Torá sabemos que no alarga en donde no tiene que alargar. Existen libros completos que salen de una sola oración sobre interpretaciones y explicaciones de una sola oración. Y en este momento vemos cómo alarga mucho en los viajes del pueblo de Israel. ¿Esto qué significa? Significa que tiene un mensaje para las generaciones que somos nosotros. Nosotros vivimos en una época en donde todo lo que tenemos de la Torá es algo, pues es un libro, son mensajes que tenemos y los vamos descifrando y tomando de ahí para nuestra vida aprendizajes. Y lo que podemos aprender de aquí y lo comparamos con nuestra propia vida es que nosotros también, como seres humanos, como personas y como judíos, tenemos viajes en nuestras vidas. Vamos avanzando a ciertos lugares, avanzando a ciertas etapas y de pronto nos detenemos y hacemos cambios y después sigue la siguiente etapa. Cada persona transita durante su vida por muchos viajes y después de que vas avanzando en tu vida y vas viendo esos viajes como una travesía, podrías pensar, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué fui a tal lugar? ¿Por qué me detuve tal lugar? ¿Por qué me encontré a tal persona? Y le dije tal cosa, no, le hubiera dicho otra cosa, no, hubiera hecho otro tipo de negocio, no, le hubiera cobrado más, no, hubiéramos ido a tal lugar, no, se nos fue el avión, no hubiéramos ido a tal. Estamos tan confundidos con estas estaciones que pensamos, hubiera podido evitar tal situación si hubiera hecho esto, hubiera podido evitar tal pérdida si hubiera pasado esto. Y nos embarca la culpa, nos embarga la culpa. Vivimos en culpa porque teníamos que haber hecho esto mejor o porque pudimos haber hecho tal y tal cosa de una mejor manera. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello? Nos auto castigamos, nos regañamos a nosotros mismos y nos criticamos y decimos qué tontería por haber transitado esa etapa de mi vida de tal manera y no de otra manera. Y la respuesta viene en la Torá, en Parashat Mas'eh. Dice Rav Biderman, te equivocas. Te equivocas porque ese es el camino que tú tenías que haber transitado. Ese es tu camino de tu alma. Esa es la travesía que tú viniste a transcurrir en este mundo. Y solo porque Hashem así quiso, Él te llevó y te puso en esas específicas situaciones que a veces no las podemos entender por qué fue así. Y no al revés. Y de alguna manera nosotros tendríamos que preguntarme, no porque fuiste a este lugar te pasó esto como una causa, sino al revés. Esto sucedió porque tú tenías que estar en ese lugar. ¿Notan la diferencia? La diferencia es si es una casualidad o es causalidad. Tú llegaste a ese lugar porque tenías que estar ahí en ese preciso lugar y en ese preciso momento para completar y complementar esa parte del aprendizaje de tu vida. Quítate eso de la cabeza. Deja de pensar que las cosas hubieran sido diferentes si hubieras actuado diferente. Todo lo que te sucede, los acontecimientos de tu vida, están destinados, como dice el Pasuk en Parashat Masa'eh, al pi Hashem. Todo está predestinado y escrito por Dios. El pueblo de Israel viajó a varios lugares. Un lugar se llamaba Mará, un lugar con aguas amargas. Otro lugar se llamaba Elim, un lugar con aguas dulces. Y un tercer lugar
seco, árido, sin agua. Y cuando Beni Israel caminaban por el desierto, podían pensar, ¿cómo? Qué lástima que fuimos a Mará. Tenía agua amarga. Ay, qué pena, qué pena que estuvimos ahí, hubiéramos hecho algo diferente, hubiéramos ido por el otro lado. Y después cuando llegaron a Elim y habían aguas dulces, podían haber dicho, ay, qué bueno que fuimos ahí, estuvo increíble, qué bueno que fuimos. Te dije que había que venir, que fue mi idea, ya ves. Me hubieras hecho caso la vez pasada, hubiéramos venido acá. Y tratamos de controlar todas las situaciones de nuestra vida como si todo estuviera en nuestras manos para que salgan las cosas a la perfección según nuestra forma de ver y según nuestra percepción, que es totalmente limitada. Pero tú no llegaste ahí. El aprendizaje aquí es que Dios te guió y te llegó a este lugar para que tengas un aprendizaje muy, muy específico, que si no hubieras pasado por ahí, no lo hubieras aprendido. Tal vez Dios te puso en esa situación para enseñarte empatía, para enseñar a tocar suelo, para enseñarte humildad, para enseñarte qué viven las personas que viven en esa situación y puedas desde ese lugar tú ayudarles y ser un ejemplo. Y como toda esta travesía es para llegar a un objetivo, no es en vano. Todo venimos a este mundo para llegar a un objetivo. Y es un objetivo bueno, a veces no lo vemos. En la misma travesía, no estoy hablando de que cuando lleguemos al objetivo vamos a ver para atrás y vamos a haber dicho, vamos a poder decir, Gamzule Tova, todo es para bien, sino la misma travesía es parte de la bondad de Dios. No lo vemos, es muy difícil para nosotros dentro del proceso ver lo bonito. Normalmente vemos el final cuando ya vemos los resultados, cuando ya crecieron nuestros hijos, cuando ya vemos todo lo que, la cosecha de todo lo que trabajamos, podemos ver las cosas hermosas. Pero también hay que disfrutar del camino, hay que disfrutar de la travesía, hay que estar tranquilos y soltar este control, porque si sabemos que hay un Dios que me ama y que Él es el que controla el mundo, vamos a quitarnos de estas dudas y vamos a quitarnos de este enojo, de que por qué tuve que pasar esto, por qué me pasó a mí esto. Si se te fue el avión por un minuto, si te rechazan en un trabajo, si tú querías cierto shidduch, si perdiste dinero, si perdiste un negocio, tú sabes, y lo sabes bien, que todo esto es de Dios. Y así todo es en la vida, así es todo en nuestra vida. El Baal Shem Tov HaKadosh decía, pobrecito, pobrecito de aquel que piensa que es pobre por las circunstancias que lo rodean, por lo que le tocó vivir en este viaje. Cada quien tiene sus partes en su viaje, que tienen paisajes más bonitos, otros tienen paisajes más tristes, pero todos tienen su propio paisaje y todos tienen una parte de disfrute dentro de este paisaje. Y algo muy bueno, que es complementar la travesía con el objetivo de vida. Según el Hasidut, cada viaje que nosotros atravesamos es como parte de un libro que vamos escribiendo, el libro de nuestra propia vida. A veces cuando ves fotos antiguas de hace 10 años, que sale Google Fotos con las fotos viejas, dices, ay, qué bonitos tiempos eran esos, pero yo no sé si yo los disfruté como yo en estos momentos estoy viendo y estoy disfrutando de ver este pasado. En ese momento yo estaba llena de preocupaciones, angustia, enojo, tristeza. Y ahora que veo esas fotos, digo, lástima, tal vez hubiera disfrutado más. Había un rab que se llamaba David Goodford, que él dijo que a él nunca, jamás en la vida se le fue el avión, ni el camión. Bueno, no habían aviones en ese entonces, pero no se le fue el camión, ni el tren. A veces llegaba media hora antes y a veces llegaba media hora después de que ya se había ido el camión. ¿Pero qué significa eso? Que ese camión no era para él. Él decía, si ya pasó ese camión, significa que no es mi camión, no pasa nada, vendrá otro que es para mí. Yo no pienso, me hubiera subido ese camión, lástima que se me fue el camión, porque ese camión no era para mí. Con el tiempo vas a ver y vamos aprendiendo que las cosas que nosotros las vemos muchas veces como una montaña gigante que tenemos que escalar, cuando llegamos a la cima y cuando logramos nuestros objetivos y lo que nosotros nos propusimos con la ayuda de Hashem, nos damos cuenta que muchos de nuestros miedos, de nuestra angustia, de nuestras tristezas, es mucho más mental que la realidad. Es una manera en cómo nosotros lo tomamos y nuestra percepción. Aún las dificultades, aún las personas
que sufren lo aleno de enfermedades o de dificultades que no nos podemos imaginar, que Dios les mande salvación pronto. Todo eso también tiene un propósito dentro de su viaje, de su vida. Y está escrito que cuando tú recibes esta travesía con amor y este camino con amor, Dios dice, si tú dices, Hashem, yo recibo esto que tú me estás mandando, yo lo acepto y lo recibo con amor, Hashem dice, entonces yo te voy a perdonar y ya no te voy a tener que mandar estas dificultades porque ya aprendiste la lección. Y mejora la suerte. Dios te mejora la suerte. Aún la persona que cae muy bajo, como la palabra matot se puede decir que es mata, una persona que cae más y más abajo, mata pues hacia abajo. En el momento en que está cayendo, si reflexiona y hace conciencia que Dios se lo está mandando y hace teshuvah, Dios mismo lo va a levantar de este lugar tan profundo en donde cayó. Porque cada lágrima de dificultad, Dios tiene una copa en el cielo. Está escrito en Teilim que Hashem tiene una copa y en esa copa Dios guarda las lágrimas de los hijos de Israel. Y todas estas lágrimas, cuando se llena esa copa y se desborda esa copa, es cuando viene la Yeshua. Cuando tú le ruegas a Dios con todo tu corazón que termine tu sufrimiento, tu dificultad, cuando se llena la copa, entonces Dios dice, ahora sí, con esta misma copa te voy a mandar la salvación. Dios toma todo en cuenta, todas tus buenas intenciones, toda tu empatía, las palabras bonitas que le dices a los demás y tratar de ayudar, aunque la estés pasando difícil. Todo esto Dios lo toma en cuenta. Parecería que nosotros no lo valoramos, lo que uno mismo hace por los demás y por uno mismo y por Dios, pero Dios sí lo ve. Y si dentro de nuestra travesía nosotros nos convertimos en personas más empáticas, más amorosas, y nos convertimos en personas de más conscientes, todo esto va a haber valido la pena. Les deseo que su travesía no nada más sea fácil, sino sea placentera, en donde si hay algún yugo que estén cargando, recuerden que no hace falta cargar el yugo solos. Hashem es el que lleva el tren. Puedes bajar el paquete, lo puedes dejar en el tren y a Hashem no le va a pesar, porque Hashem es el mismo que está llevando el camino de tu vida. Involúcralo, mételo en tu vida y pídele que en este camino que estás atravesando esté siempre contigo. Y si estás pasando una dificultad, que pase pronto y que salgas siendo una mejor persona de esta travesía. Muchas gracias.